Número 106. Código Civil. Tiene 3 considerados. Enrique Peralta Zurdia, jefe de gobierno de la República. Tiene 2180 artículos. Estos artículos son de normas de carácter sustantivo, ya que las normas de carácter adjetivo las encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. 2 artículos transitorios. Se divide en 5 libros. Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala, el 14 de septiembre de 1973. Entra en vigencia el 1 de julio de 1964. Ahora comencemos. Libro primero. De las personas y de la familia. De los artículos del 1 al 441. Este libro primero se divide en 2 títulos. Título primero de las personas, artículos del 1 al 77. Este título primero del libro primero se divide en 4 capítulos. Capítulo primero de la persona individual, artículos del 1 al 14. Capítulo segundo de las personas jurídicas, artículos del 15 al 31. Capítulo tercero del domicilio, artículos del 32 al 41. Capítulo cuarto de la ausencia, artículos del 42 al 77. Título segundo de la familia, artículos del 78 al 441. Este título segundo del libro primero se divide en 11 capítulos. Capítulo primero del matrimonio, artículos del 78 al 172. Este capítulo se divide en 8 párrafos. Párrafo primero, disposiciones generales, artículos del 78 al 87. Párrafo segundo, impedimentos para contraer matrimonio, artículos del 88 al 91. Párrafo tercero, celebración de matrimonio, artículos del 92 al 107. Párrafo cuarto, deberes y derechos que nacen del matrimonio, artículos del 108 al 115. Párrafo quinto, régimen económico del matrimonio, artículos del 116 al 143. Ahora, vamos a detenernos un poquito y quiero ir un poquito, voy a regresar un poquito al título 1, ¿sí? Que es el título 1 de las personas y donde está el título. Ahora, recuérdense que nosotros trabajamos la Constitución Política de la República de Guatemala haciéndole sus propias divisiones. Entonces, de esta forma, a mí me gustaría que ustedes pudieran hacer las mismas divisiones en este Código Civil. Obviamente en el Código Civil hablamos sobre varias cosas y hoy quiero solo quedarme en el título 1 y en el título número 2. Ahora, el título 1 está comprendido en 4 capítulos, en un título, ¿sí? Y el título 2 está comprendido en 10 capítulos, ¿sí? Ahora, voy a detener un poquito esto para poder abrir el código. Vamos a hablar sobre las partes más importantes del título 1. Bueno, del título 1 ya habíamos comenzado a ver las ciertas cosas que son importantes y vamos a avanzar. Como por ejemplo, una de las cosas que habíamos dicho es que era personalidad, habíamos hablado sobre los partos dobles, el cambio de nombre, la capacidad, la incapacidad. Todos estos puntos ya la habíamos visto. Ahora, también sobre las personas jurídicas. Ahí podríamos hablar de las empresas, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre eso. También es importante recalcar toda esta información que lo podamos ver un poquito más detalladamente ahí donde están en sus casas y ustedes lo puedan leer. El capítulo número 3, estamos hablando del título 1, habla sobre el domicilio. El domicilio es donde se voluntariamente por residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. ¿Qué quiere decir? Es en el lugar donde ustedes viven, ¿verdad, jóvenes? Es el lugar donde ustedes habitan y ahí se van a quedar. Entonces, eso se le conoce como domicilio, ¿sí? Entonces, vamos a estar en esa área. Vamos a ver si lo puedo poner. Lo puedo acercar un poquito más para que lo podamos ver. Bueno. Otra cosa. Cuando hablamos sobre ánimo, hablamos sobre el ánimo, el querer estar en un lugar permanentemente, ¿verdad? Por lo menos durante un año, ¿sí? Ahora, otras cosas son importantes. Bueno, que cuando hablamos sobre domicilio legal, podemos hablar sobre que el menor de edad o que esté incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o tutela. También puede ser de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar prestan sus servicios. También puede ser de los militares en servicio activo, el lugar en donde estén destinados.
obviamente. Bueno, y aquí hablamos sobre el domicilio y es importante que ustedes lo lean y se den un poquito. Ahora, ausencia. Cuando hablamos de ausencia es cuando no se encuentran en el país. Dice, en el artículo 42 dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. ¿Sí? Esto es importante que nosotros conozcamos. Y bueno, ahí viene todas estas situaciones del artículo, vamos a ver, inicia en el artículo 32 y termina en el 41 y el de ausencia inicia en el 42 y termina en el... Bueno, termina también en el... Vamos a ir avanzando con ustedes. 77, ¿sí? En el título 2, obviamente, como ustedes se dan cuenta, habla sobre la familia. Y nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver el videíto. Conforme lo regresé un poquito para que tengamos Título primero de las personas, artículos del 1 al 77. Este título primero del libro primero se divide en 4 capítulos. Capítulo primero de la persona individual. Cuando hablamos sobre el capítulo 1, hablamos sobre sus nombres, estamos hablando de nacimiento, estamos hablando de muerte, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de cambio de nombres, estamos hablando de apellidos, está hablando de todas estas situaciones que tienen que ver con una persona individual, ¿sí? Artículos del 1 al 14. Capítulo segundo de las personas jurídicas, artículos del 15 al 31. Capítulo tercero del domicilio, artículos del 32 al 41. Capítulo cuarto de la ausencia, artículos del 42 al 77. Título segundo de la familia, artículos del 78 al 400. Por favor, ustedes anoten eso. Es importante saber que el título 2 empieza desde el artículo 78 y finaliza en el artículo 441, ¿sí? 441. Este título segundo del libro primero se divide en 11 capítulos. Capítulo primero del matrimonio, artículos del 78 al 170. Bueno, ahí se divide del 78 al 172. Vamos a verlo acá. Del 78, que hablamos sobre qué es el matrimonio. Y aquí hablamos que es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Muy bien, aquí podemos ver quiénes son los esponsales, cuál es la aptitud para poder contraer el matrimonio. Y para poder hacerlo tienen que tener la mayoría de edad, que son 18, ¿sí? También debe existir una autorización legal si no tienen la edad permitida, ¿verdad? Y hay un matrimonio que se llama matrimonio por poder. El matrimonio por poder puede celebrarse en el mandato porque es especialmente para expresar la identificación de la persona con la que se debe contraerse el matrimonio y contener una declaración jurada acerca por las cuestiones que menciona el artículo 93 que vamos a ver. Bueno, el matrimonio celebrado por fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos los efectos en la República, a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas que determina este código. Es decir, que si está casada, ¿verdad? Nacionalidad. La guatemalteca casada con un extranjero conserva su nacionalidad, a menos que quisiera adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? Bueno, insubsistencia, o sea que no se puede contraer, ¿por qué? Por los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y los medio hermanos, ¿sí? Los ascendientes y descendientes que hayan sido ligados por afinidad y las personas casadas unidas de hecho con una persona distinta de su conviviente. Ahora, permítanme, les voy a poner pausa a esto. Vamos a ver. Sí, le voy a poner pausa. Y voy a abrir otro
Ah, espérenme, chicos. Bueno, creo que aquí está. Ahorita se los voy a mostrar. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy hablaremos del matrimonio y de quienes están impedidos de contraerlo. Quienes no pueden de ninguna manera contraer matrimonio. Primero, los menores de 18 años, salvo dispensa judicial por motivos justificados, siempre y cuando los solicitantes tengan más de 16 años cumplidos. Hasta 1999 se permitía que en el caso de las mujeres, estas pudieran casarse a los 14 años. Esta disposición se modificó y se estableció una edad mínima idéntica para ambos sexos. El matrimonio de los menores requiere el consentimiento de por lo menos uno de sus padres. A falta de ellos, el de los abuelos por mayoría, y a falta de estos, el permiso lo otorgará el juez de menores. Contra la negativa fundamentada de los padres no cabe recurso alguno. Segundo, no pueden contraer matrimonio los que adolecen de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, o de vicio que constituya peligro para la prole, dice el Código Civil, aun cuando no se precise cuáles son estas enfermedades. Tercero, no pueden contraer matrimonio los que sufren de enfermedad mental crónica, aunque tengan intervalos lúcidos. Y cuarto, los casados. Nuestra legislación no permite la bigamia ni la poligamia. Pero la ley también prohíbe que algunas personas contraigan matrimonio entre sí. Primero, los parientes consanguíneos en línea recta, es decir, no pueden casarse padres con hijos o con nietos. Segundo, los parientes consanguíneos en línea colateral dentro del segundo grado, hermanos, y tercer grado, tío-sobrino. En el caso del sobrino-tío, es posible el matrimonio si el juez otorga la dispensa por motivo grave. Tercero, los afines en línea recta, suegros e hijos políticos, y afines en segundo grado, cuñados, cuando el matrimonio que generó la afinidad se disolvió y el excónyuge vive. Cuarto, el adoptante con el adoptado y sus familiares en las mismas líneas de consanguineidad y afinidad señaladas en los casos anteriores. Quinto, el condenado o procesado por participar en el homicidio doloso de uno de los cónyuges con su viuda o viudo. Sexto, el raptor con el raptado mientras dure el rapto. También hay prohibiciones especiales a algunas personas para contraer matrimonio. Estas son, primero, el tutor o curador con el menor o incapaz mientras dure su cargo o mientras no presente las cuentas de la administración de los bienes al juez. Los padres pueden haber autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública. Segundo, los viudos, los divorciados, los que tienen matrimonios invalidados y los que tienen hijos extramatrimoniales si es que no acreditan haber hecho inventario judicial de los bienes de sus hijos, salvo que hagan declaración jurada de que no tienen hijos o que estos no tienen bienes. Tercero, la viuda o la mujer divorciada, en tanto no hayan transcurrido 300 días desde la muerte del marido o el divorcio, salvo que la causal fuera el abandono. Se dará dispensa si la mujer acredita con certificado médico no hallarse embarazada. Esta es una norma pre-ADN y lo que buscaba era no imputar la paternidad de un hijo al nuevo cónyuge. Se mantiene, pero podría desaparecer en una próxima reforma. ¿Qué pasa si se contrae matrimonio en estos casos, pese a la prohibición? Pues el matrimonio podrá ser nulo o anulable, pero eso lo veremos en la siguiente semana. Hasta pronto. Muy bien. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas situaciones de ascendiente, descendiente y todas las situaciones? Entonces vamos a ver.
Permítanme, chicos. Esta señora es bien pilas, entonces se los voy a seguir mostrando para que ustedes tengan una idea. Bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar de parentesco. ¿Por qué es importante? Porque las leyes establecen obligaciones y prohibiciones en el caso de los parientes. Por tanto, es importante saber quiénes son parientes y en qué grado lo son. Hay dos clases de parientes, los consanguíneos y los por afinidad. Los consanguíneos son aquellos que comparten un tronco genético común. Como dice el nombre, son los de la misma sangre, o mejor dicho, los que comparten parte de su ADN. ¿Cómo se define el parentesco consanguíneo en el Código Civil? El artículo 236 nos dice: el parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre las personas que descienden una de otra o de un tronco común. ¿Quiénes son personas que descienden una de otra? Bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto. Sencillo. ¿Quiénes descienden de un tronco común? Los hermanos, los tíos, los primos. Ejemplo, los primos tienen como tronco común a los abuelos, los hermanos tienen como tronco común a los padres. Ahora, ¿cómo se determina el grado de parentesco? Dice el Código Civil que por el número de generaciones, es decir, entre hijo y padre hay una sola generación. Por tanto, tendrán primer grado de parentesco consanguíneo. Hijo y abuelo, hay dos generaciones. Por lo tanto, tendrán segundo grado de parentesco consanguíneo. Hijo y bisabuelo, tercer grado de parentesco consanguíneo. Y hacia abajo, lo mismo. Ahora, ¿cómo se determinan los grados de parentesco en la línea colateral? Pues dice el código que hay que seguir dos pasos. El primero, hay que subir hasta el pariente que constituye el tronco común y luego bajar hasta el pariente con el que se quiera fijar el grado. Vamos al ejemplo. Si quiero fijar el grado de parentesco consanguíneo con mi primo hermano, subo a mi padre, primer grado. Subo a mi abuelo, segundo grado. ¿Por qué? Porque él es el tronco común. Ahora, bajo a mi tío, que es mi pariente en tercer grado, y luego a mi primo, que es mi pariente en cuarto grado de consanguineidad. Otro ejemplo, quiero fijar el grado de parentesco con mi hermano. Subo a mi padre, primer grado, y este es el tronco común, y bajo a mi hermano, segundo grado. ¿Fácil? Si no me siguieron, pueden poner pausa y volverlo a repetir. Ahora, ¿quiénes son los parientes por afinidad? Lo que dice el Código Civil es que el matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada esposo se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguineidad. En fácil, entre los esposos hay un espejo. Si mi esposo es pariente de su padre en primer grado, mi suegro es mi pariente por afinidad en primer grado. Si mi esposo es pariente de su hermano o de su abuelo en segundo grado, ellos serán mis parientes por afinidad en segundo grado. Ahora que ya saben cómo funcionan las reglas, pueden avanzar más en los grados de parentesco consanguíneo y por afinidad. Sin embargo, hay que recordar dos reglas importantes. Los esposos no son parientes, ni siquiera por afinidad. Y el parentesco consanguíneo solo tiene efectos civiles hasta el cuarto grado. Nada más. Las reglas que hemos aprendido hoy son muy importantes para el derecho de familia, para el derecho de las obligaciones alimentarias, el derecho de las sucesiones, al establecer prelaciones entre los parientes más próximos y más remotos. También son importantes en el derecho administrativo. Existen muchas prohibiciones a un funcionario público respecto a sus parientes. Por ejemplo, no pueden contratar con él o no pueden emplearse bajo su mando para evitar el nepotismo. Estas prohibiciones son por lo general hasta el cuarto grado de parentesco consanguíneo y el segundo grado por afinidad. Existen también prohibiciones para postular a cargos públicos. Tal es el caso del presidente de la República. Sus parientes no pueden postular. En una próxima oportunidad revisaremos cómo funcionan las reglas de parentesco en los casos de herencia.
Muy bien, chicos. Ahora, chicos, espero que les haya quedado claro con esta idea y voy a regresar entonces a, ya para finalizar, en dónde están lo de los impedimentos, ¿verdad? Ya que hablamos de insubsistencia, estamos hablando de ilicitud de matrimonio, que tiene que ver lo que nosotros estábamos hablando, lo que se habló en el video, ¿verdad? Existen sanciones si en algún momento no se haga. Bueno, aquí habla sobre la celebración del matrimonio. Ahora, la celebración del matrimonio ya lo habíamos visto en otros temas, ¿verdad? Estamos desde el artículo 92 hasta hasta el como 100 y algo, ¿sí? Bueno, entonces la información está aquí, nos vamos a quedar de esta forma y de esta manera.